Buenos días, padres de familia, que el Señor Jesús les bendiga en esta mañana. El día de hoy se dirige una vez más la psicóloga Yoconda Saavedra del Departamento de Consejería Estudiantil para brindarle una charla para padres con el tema el buen uso de la tecnología. Y como subtema, utilizas positivamente las redes sociales en tu hogar. Para que ello los invito a orar. Amantísimo Dios, oh Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, porque en esta hora una vez más tú nos permites invocar tu nombre, dándote las gracias, Padre amado, por la vida, y asimismo pidiéndote, Señor Jesús, tu sabiduría, Padre amado, que tú en esta hora, al meditar la palabra, Señor Jesús, al meditar tu palabra, Señor amado, nos permitas ser canal de bendición, Padre amado. De la misma manera te pido, Señor Jesús, por la vida de cada uno de mis padres de familia, Señor Jesús. No conozco su condición, pero tú conoces todo. Que esta información, esta, este tema, Señor amado, sea de bendición para la vida de cada uno de ellos, Señor amado. Que no regrese vacío, Señor Jesús. En tu nombre bendito, Padre amado. Amén. Vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, donde habla el pecado de los hijos de Lino como título. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Vemos que en la Biblia nos relata un hombre que era uno de los jueces, ¿no? Era un sacerdote justo delante de la presencia de Dios y de los hombres en ese entonces. Estaba encargado de transmitir la ley de Dios. Pero asimismo, este hombre justo y perfecto delante de la presencia de Dios, era un padre de familia que no manejaba un rol adecuado para la crianza de sus hijos. Se podría decir que manejaba una autoridad un poco negligente, un poco permisiva. Quizás empezó de permisivo a negligente. Entonces, ¿a qué queremos llegar? Que era muy consentidor, ¿sí? Muy consentidor, le gustaba darle lo mejor a sus hijos, hasta tal punto que crecieron y como lo relata la Biblia, se volvieron hombres impíos que no tenían conocimiento de la palabra de Dios, hombres sin valor. Y a su vez cayeron en pecado, pecados que iban en aumento. Este padre, inclusive, conociendo las debilidades de sus hijos, aún conociendo las debilidades de sus hijos, les otorgó el cargo de ser sacerdote también. Pero sin embargo, desde el templo de Dios, ellos aún así pecaban, no tenían temor alguno, que justamente más adelante ya Dios los amonesta de una manera que les quita la vida, se podría decir. Porque bueno, en todo caso, ese es el resultado del pecado. Si vivimos en pecado de una u otra manera, vamos a encontrar la muerte. Entonces, eh, ¿qué tiene que ver este tema con la tecnología? ¿Qué tiene que ver este versículo con la tecnología? Tiene mucho que ver. La tecnología, como lo decía anteriormente, no es mala. La tecnología es una herramienta más que nos ayuda en múltiples situaciones. Nos hace la vida un poco más fácil de lo que era antes, porque nos da muchas facilidades de comunicarnos, de poder hacer nuestro trabajo. Hoy por hoy, desde que inició esta pandemia, nos ha permitido estar en casa y poder seguir trabajando, ¿no? O poder seguir estar en contacto con nuestra familia. Eso es lo que importa. ¿Por qué tiene que ver este versículo con la tecnología? Bueno, vamos a ver el rol que desempeñaba Elí y el rol que hoy por hoy los padres de una u otra manera están desempeñando a la hora eh, de manejar este tema de la tecnología. Entonces vemos que la autoridad es importante. El rol que desempeñan los padres de familia a la hora de poner reglas y límites en el uso de la tecnología es importante. Vemos que la tecnología de hoy en muchas ocasiones afecta a la familia de diferentes formas, debido a que nosotros no le damos un buen uso. Vemos esta escena que antes la familia compartía momentos
que eran privilegiados, que eran importantes. En uno de ellos es el almuerzo o de pronto una merienda o de pronto en una ocasión especial el poder compartir, ¿no? Los alimentos y más allá de compartir, poder dialogar, comunicarnos. Pero desde que llegó la tecnología, nosotros muchas veces irrumpimos ese espacio. ¿Y cómo irrumpimos ese espacio, interrumpimos ese espacio? Cuando nosotros ponemos de por medio la tecnología, distractores. Antes, lo que era menos un almuerzo para compartir, para conversar, ahora, hoy por hoy, se hace una mesa de trabajo, una mesa de distractores. Vemos lo típico de hoy, el televisor en el frente del comedor. Si no hay televisor, no ingerimos alimento. Además de eso, muchas veces permitimos que en la mesa estén con los celulares, estén con los videojuegos, estén con la computadora. Entonces, cada quien está en su mundo, más no en una ocasión en común para compartir. Entonces, vemos que la tecnología fomenta la desunión familiar y genera dificultades en el entorno familiar. Entre una de ellas, la comunicación. Dificulta mucho la comunicación. Asimismo, dificulta el establecimiento de relaciones afectivas, de apego, empatía. Recordemos que cuando nuestros niños están en una etapa que están absorbiendo gran cantidad de información que les va a servir posteriormente, entre una de ellos los valores que nosotros les enseñamos, ya sea que nos sentemos y dialoguemos con ellos y repliquemos estos valores, o ya sea en el ejemplo o modelo que demos nosotros. Que lo perciba, bueno o malo, el estudiante. Obvio que tiene que percibir lo bueno, pero siempre cuando haya buenos modelos. Entonces vemos que hay consecuencias del uso excesivo de las nuevas tecnologías. Vemos consecuencias ante el uso excesivo cuando esto no tiene reglas ni límites. ¿A qué quiero llegar? Cuando permitimos que nuestros hijos se levanten, estén en el celular. Desayunen, estén en el celular. Almuercen, sigan en el celular. Se acuestan, siguen el celular hasta las 3, 4 de la mañana, en el videojuego Free Fire, bueno, en las redes sociales. Y cuando nos damos cuenta, está afectando sus hábitos saludables, está afectando su vida, su salud. Entonces vemos que ha ocasionado en él una dependencia que puede posteriormente ocasionar conductas adictivas. Asimismo, como es más fácil comunicarse por un medio tecnológico donde no nos ven, entonces nos permite dialogar, nos permite comunicar nuestras ideas, entonces, y además de eso, no nos gusta interactuar con los demás, más nos hace aislados, nos aísla. Entonces tenemos un aislamiento social provocado. Asimismo, aumenta el riesgo de violencia virtual. O sea, estamos propensos, los niños están propensos, niños, niñas, adolescentes están propensos a múltiples de riesgos tecnológicos, como son las violencias virtuales que días antes yo estuve comentando, ¿no? Hoy por hoy, el grooming, el sexting, el ciberbullying, son riesgos virtuales que pueden estar propensos a nuestros niños, niñas, adolescentes, por la sencilla razón que nosotros no ponemos de pronto un límite o no supervisamos qué contenido están visualizando. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos siempre una mirada preventiva. También, asimismo, la alteración del desarrollo. Vemos que el uso excesivo no afecta solamente a la visión, sino también afecta nuestra parte cognitiva, nuestra parte atencional. Vemos que nuestra atención tiene una serie de dificultades a la hora de atender cuando nosotros estamos estudiando. Asimismo nos sentimos cansados,
tenemos trastornos del sueño, podemos llegar a un trastorno del sueño, cuando no podemos dormir, eh, tenemos de pronto una serie de pensamientos, imágenes que están en nuestra cabecita que permanecen por la gran cantidad de información que hemos receptado. Asimismo, como vuelvo y repito, vemos daños que pueden ser a largo plazo, ¿no? Que si sigue esta situación, pueden llegar hasta enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad. Asimismo, trastornos de la conducta, vemos que ya no hay una conducta asertiva, sino hay una conducta agresiva porque perdemos el control, pierden el control nuestros chicos, se alteran, cuando no tienen el objeto deseado se alteran, hacen sus berrinches, sus rabietas, entonces accionan mal. También asimismo, posteriormente pueden ocasionar también obesidad infantil por el sedentarismo en que están. La poca actividad física puede provocar una obesidad, el aumento del peso. También puede ocasionar problemas de salud. Entonces, entendamos, padres de familia, que el tipo de autoridad que nosotros manejemos a la hora de disciplinar a nuestros hijos es importante. No podemos llegar a ser muy autoritarios, no. Solo el alto control y el bajo apoyo, no. Porque tampoco no podemos tampoco lastimar, agredir, maltratar, no. Tampoco no podemos llegar a ser permisivos, todo permitir. Hay un alto apoyo, pero un bajo control. Entonces no podemos ceder. Si él le lloró, ya le vamos a dar. Si él hizo su berrinche que se quería ir de la casa, le vamos a ceder. No. Tampoco no podemos llegar a ser negligentes, quizás como fue Elí. ¿A qué quiero llegar? Elí sabía cuál era la condición de sus hijos, pero sin embargo, él les dio un cargo más en la iglesia. ¿Y qué pasó? Comenzaron a pecar, comenzaron a tener pecados muy, muy, muy fuertes, que el pueblo de Dios muchas veces lo cuestionaba, los amonestaba, pero de una u otra manera el padre no hacía nada, Elí no hacía nada. Entonces, eso nos vuelve negligentes, indiferentes con las responsabilidades que tenemos como padres, de disciplinar, de orientar, de corregir. Tenemos que apuntar siempre a un tipo de autoridad restaurativo, equitativo, donde el respeto, el liderazgo se evidencie siempre, donde seamos equitativos con cada uno de los miembros. Si vemos que son dos hermanos, debemos manejarnos de manera equitativa con los dos, no comparar el uno con el otro. Peor aún, a uno concederle y a otro no. A uno de pronto disciplinarlo y al otro no, porque ellos siempre están viendo en qué de una u otra manera justificarse. Entonces vemos que el restaurativo habla de equidad, habla de respeto, habla de un liderazgo que debe tener el padre de familia. Asimismo, habla de que a la vez que se tiene un control, se tiene un apoyo, donde él maneja una comunicación asertiva, no llegar a la violencia necesariamente, sino poder sentarse, conversar y hablar de las consecuencias previamente. Esto lo vimos en Educando en Familia, en la guía de organización y autoridad para la convivencia armónica en el hogar. Entonces, le estoy haciendo un recuerdo para que tengamos siempre presente que a la hora de nosotros disciplinar, orientar a nuestros hijos, debemos también autoevaluarnos y ver qué tipo de autoridad estamos ejerciendo en nuestros hogares. ¿Para qué? Para nosotros mejorar cada día. No somos perfectos, pero estamos aquí con la intención de mejorar. Entonces, vemos la importancia de comunicarnos, de tener en cuenta ese contacto social. Según el 2 de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, aunque tenga mucho más que decirles, no quiero decirlo por carta, espero ir y hablar personalmente con ustedes. Y así podremos alegrarnos juntos. Decía Pablo
en una de sus cartas, es importante el contacto cara a cara. Y es verdad, cuando nosotros estamos al frente de la persona que deseamos ver, deseamos compartir, deseamos comunicarnos, nos sentimos alegres, nos sentimos gozosos. Entonces, eso siempre debe ser importante. Recuerde que la tecnología es algo opcional, no es indispensable, no es la primera opción, es algo opcional porque nos ayuda a múltiples situaciones, pero no es todo. En lo más posible, cuando estamos en casa, en el hogar, es preferible compartir el día a día juntos, aprendiendo el uno del otro, y más aún nuestros hijos, porque nosotros aprenden de nosotros, no por el celular, en las redes sociales, el artista de moda, no, de nosotros que somos el ejemplo. Asimismo, debemos potencializar las habilidades sociales básicas, padres de familia. Recuerde que su niña, adolescente está en un proceso de desarrollo todavía. Y más aún, necesita desarrollar esas habilidades sociales que le van a permitir interactuar con los demás. El apego, la empatía, el ponerse en el lugar del otro. En la historia de Lynn, sus hijos carecían de empatía. ¿Por qué? Porque no eran capaces de ponerse en el lugar del otro. Muchas veces dice la Biblia que ellos tomaban ofrendas. Los fieles venían a dejar ofrendas, sacrificios a Dios y sin embargo ellos los hurtaban, los vendían. Pedían más de la cuenta. No eran capaces de ponerse en el lugar de ellos. E inclusive no eran sensibles hasta en la situación del padre, ni en cómo lo estaban dejando mal ante el pueblo, cómo lo hacían ver, cómo de pronto le hacían pasar vergüenza. No veían el esfuerzo del padre que de una u otra manera les daba lo mejor. Entonces se volvieron insensibles. Y eso es lo que nosotros no debemos permitir que nuestros hijos caigan, sino que todo lo contrario, desarrollen un buen apego a la familia, que la familia sea el primer personaje para comunicarnos de lo que nos esté pasando, que la confianza esté en cada uno de la familia, los padres. Asimismo, la empatía, la asertividad, ser capaces de decir lo que nos está pasando y reclamar nuestros derechos con respeto. Cooperación, ser cooperativos en el hogar. Todos tenemos una tarea que designar en el hogar. Entonces es hora y es momento de ayudar. Comunicación, autocontrol, el manejo de nuestras emociones. El manejo de nuestras emociones. No por el hecho de que nos quitaron el celular, ya no vamos a enojar, ya vamos a decir que nos vamos de la casa. Bueno, vamos a reaccionar mal. Tenemos que aprender a controlar. Tenemos que aprender a entender que de una u otra manera hay tiempos establecidos y hay prioridades. No podemos siempre poner a la tecnología en primer lugar, porque recordarle a ellos que es una opción. Comprender las situaciones a las cuales estemos pasando, ¿no? En las cuales estemos pasando. Y la resolución de conflictos, aprender a resolver conflictos que estemos pasando. Si tenemos un conflicto entre lo que decimos y lo que hacemos, tenemos que ser siempre coherentes. Entonces, eso impartirle a nuestros hijos para que sepan manejar los diversos conflictos que se enfrenten, que esté pasando. A la hora de establecer reglas y límites en la familia, debemos partir siempre del ejemplo en el momento dado, ¿sí? Dar ejemplo en todo momento y en todo tiempo. Recordemos que si nosotros queremos que nuestros hijos den ese tiempo, respeten ese tiempo y tengan límites, nosotros también tenemos que poner el ejemplo. Si usted dice, nuestros hijos no van a tener el celular en la mesa y usted lo tiene, estamos cayendo en incoherencia, estamos siendo incoherentes. Establecer límites y tiempos y límites de uso. Evita que tus hijos se vayan a dormir acompañados del dispositivo electrónico. No permite que sus hijos
se vayan a dormir con ese dispositivo, que estén a altas horas. Y si es por sí, duerman 3 de la mañana y se levanten 10 de la mañana. No, siempre debe haber una rutina saludable, horarios establecidos para cada uno de los miembros. Yo siempre le digo a mis padres, cuando vienen acá al departamento de consejería estudiantil, y trato en cierta medida de ver cuáles son las dificultades que está teniendo, y veo que caemos en el error de manejar una buena rutina de estudio, una buena rutina de vida, desde la mañanita, que se levanten temprano, desayunen, estén en clase Zoom, almuercen a un horario establecido, descansen, designen un horario para estudiar y bueno, en las tardes pasar un rato ameno con la familia y sobre todo que se acuesten temprano. Eso va a ayudar mucho a la dinámica y mucho a la rutina de él. Fomente la realización de actividades culturales, deportivas o al aire libre, al aire libre. Entonces, hay que fomentar siempre actividades que nos permitan integrarnos, relacionarnos cara a cara. Respetemos siempre su intimidad, pero enseñémosles a cuidarla, enseñémosles a cuidarla, enséñeles a cuidarla. Asegúrate de ofrecerles guías del uso nuevo de las tecnologías y sus beneficios, límites y riesgos. Usted es la persona más indicada para conversar de los beneficios, límites y riesgos que se debe tener a la hora de manejar un dispositivo. Siempre en la medida de ser responsables. Y el rol que cada padre debe siempre aspirar es manejarse siempre con principios cristianos. Dice en Deuteronomio 6, del 4 al 7, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes. El mayor error que cometió Elín es no haber enseñado la palabra de Dios a sus hijos, para que sus hijos se manejen en rectitud. No caigamos en ese error. Meditemos en la palabra. Dios siempre nos habla a nosotros y más a nuestros hijos. Y va a moldear el corazón de nuestros hijos. Gracias les doy por haberme permitido compartir con este tiempo. Que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes, padres de familia.